Hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de proclamar, hoy es tiempo de cantar de tu amor. Ven a este lugar, este es tu hogar, esta es tu familia, aquí en Restauración. Y hoy aquí, Dios bendiga, hermanos, esta linda noche. Hoy por la mañana me dio el Señor el privilegio de compartir la palabra, y en la tarde le correspondía al hermano César, pero él sintió el Señor decir: hermano, predique también usted hoy, que yo estoy más cerquita aquí, viniendo más seguido. A mí me queda levemente más lejos hasta Guatemala poder venir más seguido, y la verdad me siento honrado. ¿Quiénes vinieron hoy por la mañana? Levántame la mano, quiero los que van a comer doble plato hoy. Amén. Qué bueno. Los que no pudieron venir, igual es una bendición verlos, saber que estamos juntos adorando al Señor y con un corazón dispuestos a escuchar la voz del Señor a través de su palabra. Lo voy a llamar a que se ponga de pie. Vamos a leer la Biblia. En el Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 22. Ahí en la parte final, hermano, de este Evangelio, vamos a leer en el versículo 39, 22, 39 del Evangelio según San Lucas. Dice la Escritura: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aleluya. Dejamos hasta ahí la lectura y oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Maravilloso Dios, en esta tarde te exaltamos, invocamos tu nombre y pedimos, Señor, que de manera absoluta tu Espíritu Santo se apodere de nuestros labios para poder impartir esta palabra, Señor, y que sea una palabra entregada totalmente de parte tuya para beneficio de tu pueblo. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras, toma dominio en las mentes y en los corazones, Señor, y dobléganos a la obediencia plena de tu palabra, Señor, en el sometimiento a tu santa voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hace unos días el Señor me inquietaba sobre este tema, y me llama la atención, hermano, poder compartirlo también con ustedes, porque refleja lo que Dios desea para nosotros, como habían dicho, lo que Dios desea ver de nosotros, el deseo del Padre Celestial para nuestra vida. ¿Qué es lo que el Padre Celestial desea ver de nosotros como hijos de Dios? En la palabra,
hermano, lo que podemos encontrar como modelo de lo que significa el someternos a la voluntad del Padre es el accionar del Hijo de Dios. Es decir, cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, desde el mismo lugar de gloria en el cielo, se somete a la voluntad del Padre. Yo no sé cuántos han leído ese pasaje de Hebreos en el capítulo 10, me parece, donde hay cierto diálogo entre el Padre y el Hijo, y donde se resalta cómo dice la Biblia que los sacrificios y ofrendas por el pecado que se hacían allá en Israel llegó al punto en el que al Padre no le fueron agradables. Y no le fueron agradables porque Israel desvirtuó. Israel, hermano, dejó de darle lo mejor al Padre. Y dice la Biblia que aun cuando el Padre les decía que trajeran la mejor oveja, que trajeran la oveja que no estaba con sus piernas quebradas o que le faltara un ojo, ellos en su momento llegaron a darle a Dios lo peor. De manera que dijo Dios, yo ese tipo de sacrificio y ese tipo de ofrenda no lo quiero. Entonces entre el Padre y el Hijo se da esta conversación ahí en el capítulo 10 de Hebreos, donde dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, no te agradaron. Entonces dice Jesús, he aquí vengo, oh Padre, estoy parafraseando el texto, para hacer tu voluntad. Y dice el Señor, me proveíste cuerpo. Y ese cuerpo que el Señor, el Padre, le proveyó al Hijo, el Verbo que se hizo carne, era para que Él aceptara el reto en obediencia de venir a morir aquí a la tierra para dar su vida en rescate de nosotros. Fue una invitación. El Padre no obligó, es parecido a lo que sucedió, hermano, con Isaac. Cuando Isaac fue, hermano, en obediencia, por eso ahí se asemeja el ejemplo de Abraham. Cuando Abraham va con su hijo para sacrificarlo, el hijo obedientemente va y hace todo lo que su padre le está diciendo. Qué lindo es cuando los hijos obedecen a sus padres, reciben la exaltación de su padre. Y entonces dice la Escritura, cuando Jesús viene, Él dice, yo voy a morir porque no había esperanza para el mundo. El mundo entero va a ser condenado al infierno. Sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. No habría perdón de pecados para nosotros si el Hijo de Dios no hubiera dado su vida. Pero dijo Cristo, a mí nadie me quita la vida, yo la estoy dando, yo la estoy ofrendando. En otras palabras está diciendo, yo acepté de parte de mi Padre ir a morir por el pecador y dar mi vida para rescatarlos, para salvarlos. Y cuando Cristo viene, Él viene con un cometido a esta tierra. Y por eso dice la Biblia, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Esto era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo, hombre, Jesucristo Dios se hizo hombre, tomó forma de hombre porque era la voluntad del Padre. La meta era venir aquí a la tierra, soportar todas las debilidades, soportar todas las tentaciones y llegar hasta el momento más complicado de llegar a la cruz y morir por nosotros. Hermano, cuando Cristo habla de no querer llegar a la cruz, no está diciendo que no quiere morir o que le tenga miedo a la muerte, sino a Él lo que más le impacta es poder separarse del Padre. Por eso allí cuando el Señor está siendo crucificado, usted escucha esta expresión en esa oración llena le digo de dolor en el alma y de sentimiento. Jesucristo dice, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que más le impactaba a Jesús. Era lo más difícil, lo más complicado. Pero en el desarrollo de la vida de Jesucristo, con
como hombre, hermano, como hijo, hay algo muy interesante que usted puede notarlo en labios del Padre. Y eso fue oído de manera tangible. Dice la Escritura, cuando Cristo iba a ser bautizado, ¿se recuerdan? Juan el Bautista decía, yo no te bautizo, porque él sabía quién era. Y le decía, bautízame porque así conviene. Tienes que hacerlo. Era parte de lo que el Padre le había encomendado. Él decía, yo hago lo que el Padre me dice. Todo lo que el Padre me dice, eso es lo que voy a hacer. Pero está marcando la vida nuestra. Nos está indicando el modelo de la obediencia. Cómo es importante obedecer al Padre Celestial. Por eso recuérdense el tema, el deseo del Padre Celestial para nosotros. No estoy hablando solamente del deseo de un Padre terrenal. Y entonces dice la Biblia que cuando Cristo es bautizado, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se escucha. Ahí es donde hay una manifestación maravillosa de la Trinidad de Dios. Y se escucha la voz. No es una imaginación, se oye la voz. Es del Padre que dice, este es mi Hijo amado. Pero ¿qué más dice? En quien tengo complacencia. Es decir, que cuando nosotros somos hijos, hermano, lo más importante es complacer al Padre. Si a veces dejamos de complacer a la señora o al esposo o a los hijos, porque nosotros como humanos no tenemos la razón en todo, y con mucha sabiduría decimos, discúlpame, pero como decía Pedro, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque ese es el punto. Que usted aprenda a obedecer al Padre. Si usted obedece al Padre, el Padre jamás le va a decir a usted que rompa las reglas, hermano, establecidas en esta tierra, porque Él las ha establecido. Pero Jesús, hermano, siempre tuvo el agrado del Padre. Su pensamiento, su anhelo, su deseo era agradar al Padre. Y entonces ahora, en este pasaje de la Biblia, hermano, llama la atención porque está a punto de ser crucificado. Y entonces, hermano, llega la flaqueza, la debilidad, el pensamiento de no morir en esa cruz. Han habido ofrecimientos del diablo, han habido tentaciones, porque dice, hermano, que la tentación del diablo era para sacarlo a él de la voluntad del Padre. Y es que eso es lo que el diablo quiere con nosotros también. Satanás quiere a ti sacarte de la voluntad del Padre. El deseo del Padre para tu vida es que tú camines en la línea deleitosa para el Padre. El Padre Celestial examina, mira cada una de tus acciones, cada uno de tus pasos. Él los está viendo, hermano, porque ya vamos a llegar a ese milagro donde Dios nos convierte en sus hijos. ¿Cómo es que nos convierte? Solamente fue a través del sacrificio. Jesús oraba de manera profunda, hermano. Y decía, Padre, dice, a mí me encanta mucho este pasaje, porque él dice que se apartó de los discípulos. Él quería expresar de manera intensa, profunda al Padre lo que él deseaba. Y le decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y oraba de manera intensa, dice la Escritura, que sudaba como grandes gotas de sangre, hermano, en esa batalla. Y cuando él estaba en esa batalla espiritual en su vida, en el pensamiento de querer agradar a su Padre, dice que ángeles venían y lo fortalecían, como que llegaban a decirle, estás haciendo la voluntad del Padre, y el Padre se goza con lo que tú estás haciendo. Y el Señor logró vencer esa tentación. Él lo miraba como una tentación, porque es fácil que nosotros los humanos fácilmente nos desfacemos de la voluntad del Padre, el deseo del Padre para el Hijo. ¿Qué pasó con nosotros cuando Cristo muere? Nosotros sabemos que en la muerte de Cristo, hermano, hay dos elementos fundamentales. Me gusta enseñar esto. Número uno, se habla de la muerte de Cristo, que nos agencia la victoria en primer lugar, porque a través de su sangre nos redimió
redimió y nos convierte en sus hijos. No hay manera como el hombre pueda ser hijo de Dios si no es lavado a través de la sangre del Cordero. San Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si el hombre no se entrega a Cristo y no es lavado en la sangre de Jesucristo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y tampoco hay justificación. Y dice Romanos: ahora pues, hermano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todo aquel que ha sido lavado en la sangre de Jesucristo ha sido justificado y ya no es condenado, y ya no se va al infierno. Significa que el pensamiento, la voluntad del Padre de salvar al mundo, ese es el pensamiento del Padre, que el mundo sea salvo, no solamente Israel, que el mundo entero sea salvo a través de Jesucristo. Y por eso volvemos a la cruz y escuchamos a Jesús decir: consumado es. Padre, tu voluntad se ha logrado. El hombre puede ser redimido, pero no solamente eso, muerte y resurrección, que es el otro elemento. La resurrección es lo que te agencia a ti, hermano, qué tipo de Dios es el que tú tienes cuando tú eres hijo. A través de Jesucristo te vuelves hijo. Dice San Juan capítulo 1 versículo 11 en adelante: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esos no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, son engendrados por el Padre. A partir de ahí, Romanos dice que Dios, hermano, te adoptó a ti como hijo. Y ahí ve el milagro. Tú eres un finísimo hijo del diablo como yo. Todos éramos finísimos hijos del diablo, condenados al mundo, al infierno, al fracaso, al dolor, a la pena. ¿Cuántos son contentos de ser cristianos, de ser hijos de Dios y de caminar firmes en Cristo? Yo te invito, no desmayes, sigue adelante, no abandones, hermano, tu búsqueda y tu pensamiento de someterte a la voluntad del Padre, a lo que el Padre desee. Por eso dice Pablo en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive ahora en mí, hermano, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó, se dio a sí mismo por mí. Yo soy hijo de Dios y por lo tanto soy heredero. Escucha esto, hermano: tenemos en el cielo calles de oro, mar de cristal. Hay una herencia que nos espera ahí en los cielos. Muy pronto la vamos a recibir. Y por lo tanto, hermano, tenemos una fuente de adversidad que quiere desviarte de la voluntad del Padre. Cuando tú te alejas de la voluntad del Padre, tristemente te vas alejando como el hijo pródigo, te vas alejando de Dios, y Satanás toma ventaja en tu vida. Por eso Satanás quiere sacarte del evangelio, y no solo del evangelio, sino hasta de tu iglesia. Ojo con eso. Es meta del diablo, es propósito del diablo. Una de las herramientas, hermano, efectivas del diablo es engendrar desánimo en tu vida, es hacerte que tú hagas cosas que al Padre no le agradan. Eso es todo. Porque cuando tú le agradas al Padre, hermano, no hay fuerza de las tinieblas que te pueda impactar. No hay nada de este mundo que te afecte cuando tú estás en la voluntad del Padre. Tienes los derechos que hace un padre con un hijo obediente. Al hijo obediente se le da de todo. Se le da herencia, se le da casa, se le da carro, si hay, por supuesto. Se le da beneficios, se le dan favores, porque es el hijo obediente. Usted se siente bien cuando su hijo no es rebelde, cuando su hijo no es malcriado, cuando no es perezoso. Usted no quiere que su hijo se levante, hermano, hasta las 5 de la tarde y luego coma, va a ver televisión, se acuesta noche y mañana otra vez todo el día durmiendo. Es un parásito. Usted quiere que su hijo esté bien. El Padre, hermano, quiere ver que usted esté sometido a Él, haciendo lo que a Él le agrada.
Cuando un hijo desobedece, el padre, hermano, ¿qué le digo? Se llena de dolor y de tristeza. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando Job, ¿qué era Job? Job era un hijo. Satanás llegó y entonces dijo que venía de rondear la tierra y le dijo el Señor: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Has visto que este es un varón recto? ¿Y quién lo había visto? ¿Quién lo decía? Lo está diciendo Dios. Usted puede venir conmigo y yo con usted decirle: mire, yo soy muy santo, yo soy muy obediente, yo soy bueno. Sí, alábete el extraño. Y yo soy tremendo, diga lo que usted quiera, pero el Padre sabe lo pícaro que es, lo mañoso, lo mal hablado, lo vicioso, lo mentiroso, lo adúltero, lo engañador que podemos ser, Yo estoy diciendo, no me diga: hermano, ¿y eso qué pasó? El Padre sabe en qué caminos andamos. Y cuando usted deshonra al Padre, no espere honra. Porque acá dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Ya que no le honra, que no está esperando, deje que cuando Dios va a honrar, Él es justo. Él es justo. Por eso cuando usted hable lo que quiera, pueden hablar lo que quieran, que usted es mañoso, que es mal hablado, que roba, que engaña, que digan lo que quieran. Por eso dice la Biblia: bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así dice: gozaos y alegraos. ¿Qué más dice? Porque vuestro galardón es grande allá en los cielos. Dios sabe que usted se está guardando, Dios sabe que usted se está cuidando, Dios sabe que el pensamiento suyo es vivir para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Lo más lindo que puede pasar en la vida de un cristiano es que quiera vivir para la gloria de Dios. Entonces viene Satanás y él sabe que tú eres hijo de Dios. Por eso la Biblia dice: amados, ahora, bien claro dice Pablo, ahora somos hijos de Dios. Ya estás dentro, hermano. Dale gloria a Dios, porque ya te llamó. Y los que los está llamando y todavía no se han entregado al Señor, entréguense pronto. Pero dale gloria a Dios que ya estás caminando. Hoy en la mañana hablamos acerca de la firmeza. Y eso es lo que tú tienes que hacer: caminar en la firmeza y hacer lo que el Padre dice. Jesucristo se sometió al Padre, llegó hasta la cruz y pudo decir: consumado es. Yo hice tu voluntad, Padre. Y entonces el Padre está deleitándose con su Hijo. Pero ahora nosotros, dice la Biblia que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice la Biblia en Filipenses que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante Él, para la gloria de Dios Padre, porque el Padre lo exaltó. Y tras eso vamos, tú vas a la exaltación de Dios. Dios tiene pensamientos grandes para tu vida. Él quiere honrarte, bendecir tu casa, tu familia, tus bienes. De acuerdo a la palabra, todo lo que tú tengas va a ser bendecido por el Señor. Tú fuiste adoptado como un hijo del Padre Celestial, y por eso el Señor te pide, te demanda que te sometas a su voluntad. O sea, eso es todo lo que Dios quiere. Y entonces Dios te dice: eres heredero, eres coheredero, y tienes de mi parte la exaltación. Yo te abriré sendas donde no las hay. Yo te abriré puertas, hermano. Dios hará cosas en el transcurrir del tiempo. Ahí es donde te lo marca. Cuando usted camina como hijo de Dios, cuando usted se entrega a Jesús y usted dice: Padre, yo me he guardado. ¿Cuántas tentaciones has tenido en la vida? ¿Cuántas? En las que tú has dicho: no quiero esto. Y te dice el diablo: bien, hombre, pruébalo, haz esto. Pero hermanos, acuérdense que la tentación no es solo tomar, bailar, fumar, decir malas palabras, o andar en adulterio, andar en pornografía, cualquier tipo de cosas que uno considera graves. Por ejemplo, el hecho de que usted ya no mienta, por ejemplo. Un cristiano que dice: no, yo no miento. Yo le digo a mi esposa: vos sabes que yo no miento. Ella lo sabe. Es parte de mi pensamiento con Dios. Porque si yo miento,
No estoy deshonrando a mi esposa, ni a mis hijos, ni a la congregación. Yo estoy deshonrando a mi Padre. Entonces mi Padre celestial, hermano, se llena de tristeza porque Él mira que yo lo estoy defraudando. ¿Cuántos hijos pueden decirle a su papá: papá, discúlpame, soy un mal hijo? Es terrible, ¿verdad? Uno de papá siente bien triste eso. Yo soy mal hijo, perdóname, papá, no he hecho lo que vos me decís, pero qué lindo que usted pueda llegar con el Padre y decirle: Padre. Y por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que acercarnos al Padre siempre para pedirle perdón por nuestras faltas, de las que ya conocemos y de las que todavía no sabemos nosotros, porque pensamos que no son faltas. ¿Cuántos cristianos sabemos, hermano, que pensamos que lo que estamos haciendo es correcto? Pero es mentira que el diablo te ha metido, porque hay cosas que no las estás haciendo bien y a Dios no le agradan. Satanás quiere apartarte de la voluntad del Padre, porque Satanás sabe que el Padre te va a honrar. Soportas aflicciones, soportas angustias. Y al hablar de la voluntad, hermano, del Padre, ¿cómo nos quiere el Padre a nosotros? Tendríamos que mencionar varios elementos. En primer lugar, el Padre te quiere santo. En la mañana lo hablamos. El Padre te quiere una persona, hermano, que has renunciado al pecado y que te lo propones, y te agencias de los elementos que son los únicos que pueden quitar el pecado, porque dice Juan: hijitos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué está diciendo? Si has pecado, ven a mí, yo limpio tus pecados, yo borro tus iniquidades, dice la Escritura. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. ¿Qué significa eso? Que cuando pecas, te duele en el corazón, te duele en el alma y lloras, y vienes compungido y lloras y dices: Señor, yo no quiero fallarte otra vez. Te duele en el alma. Fue lo que le pasó a Pedro. Cuando Pedro pecó, Pedro lloró amargamente, igual que Judas. Pero Judas no lloró por arrepentimiento. Judas lloró de remordimiento. Y hay gente que llora hasta de cólera. Y usted nos dice: hermano, pero mire, usted lo hallaron robando. A usted lo detectaron que predicaba y robaba. A usted lo detectaron que predicaba y tenía varias mujeres. A usted lo detectaron que predicaba pero se iba para los casinos. Lo detectaron haciendo cosas malas. Y entonces, hermano, entonces dice: no, y usted puede patalear y argumentar lo que usted quiera, pero no importa lo que el hombre señale. Lo que importa es que Dios no te señale. Pero si estás marcado que le estás fallando al Señor, Dios te dice: vuélvete, humíllate. Porque dice la Biblia que antes de la calle está la soberbia y la altivez. Pero cuando tú dices: no, yo no, y usted se pone berrinchudo, y en buen chapín dice broncudo. Usted se pone y dice: no, ¿y qué? Y altanero y altanera. Es nuestra que usted, hermano, ande en el puro orgullo y en la pura carne, y no sea humillado ante el Señor para decirle: Señor, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Entonces Dios dice: santifícate, guarda, renuncia. Y ahí estamos los cristianos luchando contra el pecado, luchando contra todo lo malo. Entonces Dios te dice: tienes que ser una persona amorosa, amable, tienes que ser una persona trabajadora, una persona servidora, una persona generosa, tienes que ser un colaborador, un servidor, tienes que amar mi obra, tienes que dedicarte en mí, en la alabanza, en la oración. Bueno, cuántas cosas. ¿Cómo te mira el Padre cuando tú estás de rodillas ahí clamando al Señor, ayunando? ¿Cómo te mira el Padre cuando estás con la palabra leyéndola? ¿Cómo te mira el Padre cuando tú estás congregándote en la iglesia? ¿Cómo te mira el Padre cuando tú no eres una persona rebelde, sino que eres una persona obediente? ¿Cómo te mira? Con agrado. Y dice Dios: yo te voy a bendecir, porque a través de la obediencia viene la exaltación de Dios. Yo me recuerdo, hermano, yo estaba pastoreando allá en El Salvador en el año 84 más o menos, y me recuerdo que yo venía muy impactado por una situación que yo había visto en una familia, y entonces Satanás me atacó y me habló de una manera horrible. Me ha hablado de muchas maneras, pero me ha hablado mejor el Señor. Y me decía el diablo: Dios no te va a bendecir, te ha mentido. Y comenzó a meterme basura a mí. Yo lo escuché. Le digo, yo temblaba cuando escuché eso, hermano.
Y entonces pasó una experiencia muy linda, porque después que ese miserable me habló del Espíritu Santo y me dijo: no le hagas caso, porque yo te voy a bendecir. Fíjense, año 84, 85 más o menos, hasta hoy, 2015. Yo le puedo decir cuántas cosas lindas, hermano, Dios ha hecho en mi vida. Yo le puedo dar testimonio de que Dios honra a los que le honran, aquellos que se proponen vivir para la gloria de Dios. Ahora, Dios quiere que tú estés en su voluntad, y Satanás vendrá de muchas maneras para inquietarte, para que tú no te sometas a su voluntad. Vendrá de manera directa, tentaciones flagrantes, descaradas, hermano, descaradas. Yo le compartí hoy en la mañana que una vez en un vuelo una señora se sentía redargüida porque yo pedía agua y ella pedía tequila. Yo iba leyendo un libro cristiano y luego me decía: es que yo por esto, y luego comenzamos a hablar del evangelio porque ella fue redargüida. Y hace poco, yendo para México a un evento, yo pedí agua pura. En ese momento no pedí Coca-Cola, me consta. Pedí agua pura. Y el fulano que iba a la par mía dijo: a mí denme cualquier cosa esa que te sabe, ¿no? Y entonces la azafata, ¿sabe qué hizo? Le puso el agua pura al otro y a mí me puso la otra cosa. Yo con mi libro leyendo, solo la miraba, porque según el diablo yo solo iba a pasar al otro, ¿verdad? Hasta aquí le paso su veneno. Alguien dijo su orina del diablo. Dije: no lo toque. Le digo: yo le pedí agua. Disculpe, me dijo, cambió, y ella misma lo hizo. Satanás buscará botar tu integridad, tu santidad. Satanás tratará de botar tu servicio, tus anhelos, el deseo del Padre. Cuando tú tomas la Biblia y dices: voy al culto, voy a la oración, voy al servicio, cuando eres un servidor del Señor, Satanás buscará cualquier manera para que tú desagrades al Padre. Fue lo que hizo con Adán y con Eva, o con Eva y con Adán. ¿Con que Dios te ha dicho que no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué te dijo? No, dijo, no te comenzó a hablar con el diablo, porque es lo que la gente hace. Habla más con el diablo que con Dios. No, don diablo, dice, don diablo, y don le dicen. Y hablan más con el diablo, le quieren más al diablo que a Dios. Entonces te ataca de manera directa. Pues escucha eso. Dios quiere verte como una persona santa. Dios se agrada con los diáconos, con las diaconisas, con los músicos, se agrada con los maestros, se agrada con todos los colaboradores en su obra. Dios se agrada. Quiero que sepas que Dios se agrada, y se lo compruebo. Se reúnen a los servidores y hay una presencia especial del Señor para los servidores. ¿Por qué? Acuérdense Elías. ¿Qué hizo Dios cuando Elías estaba cansado, atribulado y atacado por el diablo? Para que el diablo dejara de hacer, para que Elías dejara de hacer la voluntad del Padre. Entonces el Padre le mandó un ángel y le dijo: Elías, levántate y come, porque me has dejado. Voy a parafrasear el texto, voy a usar el léxico guanaco y chapín. Me has dejado a medias el chance. Le dijo: largo camino te resta, no has terminado. Yo quiero verte en acción. Te falta algo. Y es que ya venía la honra, los carros de fuego, hermano, y su gente de a caballo que se lo iban a llevar vivito para el cielo. Acuérdense, ya casi va a ser. En el mejor momento el diablo lo estaba desanimando para que no sirviera de manera directa. Y entonces, ¿qué hizo aquel? Rico, ¿verdad? Come la bendición y se vuelve a dormir. Así hacen muchos. Se vuelven impuntuales, abandonan, como que para los hombres sirvieran. Aquí está mi reunión familiar, ya no quiero nada, le entrego todo el anfitrión, ¿verdad? El líder: dejo eso, ya no continúo.
el diácono, tenga. ¿Y por qué no lo entregan a uno? Entréguenselo a Dios. Díganle, ya no quiero nada, padre. Déselo. No quiero ir a la iglesia. Dígale, a él dígale. No diga, me voy a poner en huelga, quiero que vean que yo ya no llego a la iglesia. O se pone de rebelde, ¿verdad? Lo invitan por aquí, me voy para allá y ni siquiera mi pastor lo va a saber. Rebelde, desobediente. ¿A quién? Al pastor, no a Dios, dice. Déjense de cosas, hermano. Si a los pastores Dios los pone y Dios los levanta. Y si alguien quiere ministerio, vaya por una iglesia y comience, ¿sabes? Es cierto, sin dividir. Porque el que divide, hermano, el que divide, dice la Biblia en Tito, que con los tales ni aún se junte. Fíjese qué delicado es esto. ¿Cómo mira el Padre cuando usted abandona su privilegio y abandona su lugar? Y cuando usted baja la guardia, en la mañana hablamos de levantar los brazos. ¿Cómo lo mira el Padre? ¿Será que le agrada? Ah, sí. Usted dice, yo sé que al Padre le gusta. ¿A qué Padre? Tal vez a su Padre. Porque al celestial no le gusta. Elías se volvió a dormir y le dijo, otra vez, ¿con qué ternura? ¿Y sabe cuál es el problema de Elías? Había impactado su corazón. Porque Satanás puede atacar tu vida, hermano, para apartarte de la voluntad del Padre de dos maneras: de manera directa y a través de emisarios. A Jezabel el diablo la usó. Fue el diablo que usó a Jezabel y dijo, te voy a hacer esto, te voy a matar, como ha matado a mis profetas. Y hermano, lo afectó. Yo estaba como en depresión, Elías. Entonces Satanás puede usar personas. De hecho, el mismo Pedro, el Señor tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás, a Pedro. ¿Cómo es eso? ¿Pedro era el diablo? No. A Pedro de alguna manera el diablo lo está usando. Y no importa qué tan linda pueda ser la persona, y por usted no se debe llevar nunca, nunca, ni siquiera por la palabra que nosotros como humanos le digamos, si es para mal. Porque si es para mal, es para sacarlo de la voluntad del Padre. Y muchos, hermanos, yo lo decía por la mañana, han sido sacados de sus iglesias, y ellos, o no creo que lo decía en el baile, y ellos continúan ahí y sacan a la otra gente, la otra por vergüenza no regresa, porque van a probar. Bien están en sus iglesias. ¿Usted cree que Dios anda inventando cosas? Dios no anda bloqueando como nosotros. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo iba a ir para Bitinia? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice que Pablo iba a ir a Bitinia. ¿A qué iba a ir? ¿Alguien se acuerda que iba a ir? Ayúdenme pues, que a mí se me olvida. ¿A qué iba a ir? Dígame pues. Antes de ir con el varón macedonio, que después el Espíritu le habló, ¿a qué iba a ir Pablo? Iba a ir a 2 ciudades. Busque, hombre, y ayúdenme. Iba a ir a 2 ciudades. Y Pablo se dispuso a ir a Bitinia y le dijo el Espíritu Santo, no vayas ahí. Y se dispuso a ir a otra ciudad y el Espíritu Santo le habló otra vez. Pero qué lindo oír la voz del Padre, hermano. Pero para oír la voz del Padre tienes que pedir tú la voluntad del Padre, para que tú hagas el deseo del Padre. Miren, hermanos, cuando un hijo te pide permiso, tú no puedes tomar cualquier decisión en la vida. Dice la Biblia, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, le dijo el Señor a Pedro, te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieres ir. O sea, no es tu voluntad. Entonces, no es donde tú quieres. E inclusive las cosas que aparentemente son las de Dios. Por eso, mire, yo no estoy de acuerdo con esa gente que anda del tingo al tango, tocando iglesias, visitando iglesias. Son infieles, hermano. Ya te afectó el diablo. Y te está viniendo a través de alguien. Toda persona que quiera sacarte de la iglesia es un divisor, en primer lugar. Independientemente de para dónde te quiera llevar. Que te invita, y toda persona que no pide permiso al Señor. Yo le digo, vamos, la gente que se va a casar,
Mucha gente se va a casar y buscan novios impíos o novias impías, o casadas o casados, peor todavía, y no le piden permiso a Dios. Padre, es tu voluntad. Cuando yo me le declaré a mi esposa, me dio dos noticias, una buena y una mala. Cuando yo me le declaré, hasta suspiró, creo yo, y hizo: ah, yo también te quiero. Y me dijo: yo también estoy enamorada de usted. Porque yo le dije: yo estoy enamorado de usted. Y ella me dijo: yo también. Eso me levantó mi autoestima. Y cuando yo fui, hermano, yo no sabía ni qué era ponerse un traje. Un puertorriqueño me dio un traje de color rosado. Mi esposa no sabe. Y yo muy entacuchado así como la pantera rosa, hermano. Fui a predicar al colegio donde ella daba clases, porque es catedrática en eso. Y compartí. Luego fui, hermano, y le aventé el flechazo de una vez. Yo ya estaba de pastor. Comenzaba de pastor. Y me dijo ella: solo que yo le voy a decir el sí cuando Dios me hable. Oye, hermano, me dijo. Esa fue la de Cal. Porque pasó un mes y nunca le hablaba. Y 2 meses y no le hablaba. Y 3 meses y dije yo: no, si Dios no le habla de plano, no ha de ser, porque yo sentía que ya era. Entonces dije: ¿sabe qué? Suspendamos mejor esto. Porque si Dios no le ha hablado, no me ha hablado. Me dije: aunque yo lo quiera tanto, pero si Dios no me habla, yo no puedo hacerle caso a usted. Entonces yo me quedé: ay, Dios mío, entonces esa debe ser otra. Y comencé a ver a qué, pero no, esa no es, decía que tampoco. Es que ella es, decía, pero. Entonces una muchacha que andaba tras mis huesos, esa muchacha se fue a trabajar. Ella era enfermera graduada y se fue para San Miguel, porque me dijo: yo traigo para esposa del pastor y yo vengo a ayudarlo, a visitar aquí a los hermanos. Y entonces Dios le habló a mi esposa. Y a mí me encanta, y le digo: mira, ¿y qué te dijo Dios? Me dijo: no seas tropiezo a mi siervo. Dice ella que Dios le habló. Y me dijo: por eso aquí estoy haciéndole que sí, yo sabía. No porque lo trajera cacheteando el pavimento, sino porque hay algo que te indica que estás en la voluntad del Padre. Vamos a cumplir ya el 4 de enero. Vamos a celebrarlo aquí, gracias al Señor, por los hermanos Flores, los esposos. 30 añitos lindos de casado, preciosos años. Y nuestra oración es: tu voluntad, Padre, tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad. Porque a veces hay cosas tan sencillas en las que usted puede hacer y Dios no quiere llevarlo ahí, y usted está empecinado como Elías, y el ángel lo volvió a tocar, porque Dios es muy paciente. Y el problema de Elías estaba en el corazón. Elías estaba, hermano, decepcionado, y usted lo decepciona en muchas cosas, y por eso dice: me voy de la iglesia, me largo de la iglesia, y véngase conmigo. Usted es carnal. Solo porque alguien viene y pone una tiendita por ahí y predica y dice que está bonito, y entonces se va ahí y no le pregunta al Señor. ¿Y sabe a qué me refiero? No me mire como que. Usted dice: ya sé a qué se refiere el pastor. Sí, a eso me refiero. Le estoy hablando claro y pelado, como decimos nosotros. Porque mi trabajo como ministro es enseñarle a usted la palabra para que se someta a la voluntad de Dios. Y si Dios le habló, haga lo que quiera. Pero no me venga con que esos profetitas que andan por ahí, que ya vino un profeta, no sé dónde, y me adivinó. Usted véngame a mí y dígame: yo oí la voz de Dios 1, 2 y 3 veces. Cuando yo me vine de San Miguel, yo entregué una iglesia en San Miguel, y Dios me habló. Me dijo: vas para San Salvador. Y ahí estuve. Y venía con 7 años de pastorear, y me dijo el que era mi pastor y que le baila al Señor: lo amo por la revelación, ¿qué le puedo hacer? Me dijo: aquí, me dijo, para arrancar tiene que sentarse y recibir seminario primero, aunque sea pastor, reciba seminario, Señor, y después recibe un grupo, me dijo. Allá en Soyapango se lo vamos a dar, y me lo dieron.
recibí seminario, me dieron un grupo y después me dieron una zona. Y Dios comenzó a bendecir mi zona allá en Soyapango de manera bellísima. Dios me permitió abrir como unas 47 reuniones familiares en el año. Y entonces, al año me dieron un distrito. Y pude pastorear, ¿qué? 650 reuniones. Pero en eso estaba cuando el Espíritu me habló y me dijo, no te vas a quedar aquí. Vas para otro lugar, vas para un país. Mi pastor me dijo, es República Dominicana. Vámonos, mi esposa lista para irnos, porque nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. Pero hermano, en eso estábamos cuando el Espíritu me habló y me dijo, no, vas para Guatemala y vas a entregar todo lo vas a entregar, porque yo allá te voy a bendecir. Y mi esposa sabe, regalamos casi todo lo que teníamos. Mi pastor me regaló un carro de agencia. Primero me dieron una camioneta, un pick-up o un pick-up, como usted quiera decir, en los 3 idiomas se lo dije. Y me lo dieron. Y me dijo mi pastor, no, yo quiero para ti un carro de agencia y vamos a ir a traerlo a la agencia. Y mi carro era automático y me dio un estándar. Y lléveselo, que yo no sabía, hermano, y a puro primera y segunda me parecía caballo esa cosa, pero me lo llevé. Y en la mañana salía a dar vueltas con el carrito hasta aprender a manejar. Y mi esposa no sabe, yo no estoy dando ninguna mentira. Pero el Espíritu me dijo, vas para Guatemala y entrégame el carro también, porque allá te voy a bendecir. Entonces agarré la llave y le dije, pastor, aquí está su carro. No, me dijo, yo se lo regalé a usted. Fue el equipo, los niños, imagínense, en pura camioneta habíamos andado como sardinas, allá en Soyapango, hermano. Mi esposa sabe, los niños pequeños, 3 años y medio o 5, y los metía, y cuando ya en la noche, después de ver grupos familiares en Soyapango, que era mi zona, aparte de Prado de Venecia y de La Coruña y todo eso, y en la noche, ahí veníamos con mi pandilla, ¿verdad, hermano? Mi esposa y mis 2 chiquitines, caminando, porque no habían buses. Pero me da cambio, me dice Dios, devuélveme, porque yo te voy a bendecir si estás en mi voluntad. Lo entregué, me fui a comenzar. Si a usted le dicen, ese pastor es un divisor, que el Señor reprenda al diablo. A mí Dios me iba a Guatemala a comenzar una iglesia con un grupo familiar. Y cuando yo me salí de la otra misión, porque cayeron en el ecumenismo, por eso me salí de esta misión yo. Y tengo pruebas, tengo la carta que te renuncia, que le entregué al pastor general, que todavía está ahí. Y tengo la carta que él me envió, de respuesta. Y le digo, por esto me salva. Porque usted ya no predica que hay arrebatamiento de la iglesia, y porque ustedes me han metido con curas y cuantas cosas por ahí. Y en la carta que me entrega, me dice, no le puedo explicar, pero que le vaya bien, que Dios lo bendiga. Punto. Yo le tengo, cuando lo quiera, el pastor César lo tiene. Y pueden leerla, no hay problema. Yo no dividí ninguna iglesia, yo fui a comenzar. Igual el pastor César. Allá él comenzó esa iglesia. Y es una iglesia bellísima, hermano. Porque cuando tú vas a hacer la voluntad del Señor, hay respaldo de Dios. Hay honra. Pero hay que limpiar el corazón. Elías, el Señor le dijo a Elías, levántate y come. Largo camino te resta. Y dice que comenzó Dios a aparecérsele, hasta hablarle. ¿Qué te pasa, Elías? Saca lo que hay en tu corazón. Y dice, he tenido un vivo celo, porque mira, te han dejado. Y le dijo, todos se han doblegado ante Baal. No, le dijo, tengo 7,000 rodillas que no se han doblegado ante Baal. O sea, no estés especulando. Cumplí tu trabajo, y lo cumplió. Y luego se lo llevó una honra preciosa para los que están en la voluntad del Padre. Hermano, cuidado, mucho cuidado con eso. Tienes que moverte, porque cuando Dios te hable, haz lo que quieras. Si te habló, si estás consciente que te habló, muévete para donde tú quieras, porque Dios jamás va a afectar su boca, va a exaltarla. Y si usted dice, es que Dios nos está sacando de esta iglesia, mentira del diablo, porque esta iglesia es del Señor, esta obra es de Dios. Dios la levantó, es de su gloria, y Dios te trajo aquí. Y para moverte, si el Espíritu te dice, muévete, hazlo.
Pero si alguien te dice por ahí y te viene cuchicheando y habla del pastor y habla de los hermanos y habla del otro, no le hagas caso, porque ese es un enviadito del diablo. Y si te preguntan algo, dile que yo te lo dije. ¿Quién te lo dijo? El pastor Nelson lo dijo, dígalo. A mí me da miedo. ¿Qué miedo me va a dar a mí? Si yo sé que estoy en la voluntad del Padre y quiero hacer la voluntad del Padre. El que esté en la voluntad del Padre recibe honra del Padre. Aquí no es cuestión que tú hagas lo que tú quieres y donde te muevas. Y hasta hoy, dice, hermano, que estando yo una vez en una actividad en Bélgica, unos miembros nuestros estaban de embajadores en Israel y me dijeron, hermano, véngase ahorita mismo para Israel, aquí tiene todo. No sentí de Dios, andaba con mi esposa, no fui. Otro pastor de Texas me dijo, mirando el sitio así me trae, yo creo que vayamos a Corea, gastos pagados, todo, tal fecha. Y yo clamé al Señor y cree que sentí el aval de Dios para ir, hermano. No sentí. Me dijo, necesito pasaje, comida, hoteles allá en Corea, yo lo pongo. No sentí. Dije, hermanito, discúlpame, no siento el clic del Espíritu de Dios que me diga, esta es la voluntad de mi Padre. Entonces, las cosas, hermano, cuando Dios te mueve, cuando no eres tú que te mueves, y el Espíritu te mueve, para que haga la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué significa eso? Con esto concluyo. Sométete a orar y ayunar, sin dejar de hacer lo que debes de hacer en tu iglesia, con tu pastor, con tus compañeros, porque a Satanás le conviene apartarte a ti de la voluntad del Padre. Y puedes andar por aquí, por ahí. ¿Cuántos cristianitos andan bloqueando por ahí, según ellos, en la voluntad del Padre? Déjenmelos un poco de tiempo y el tiempo lo dirá. ¿Qué tipo de respaldo tiene? Déjenlos, déjenle, caminen. Usted dice que lo manda, que Dios le ha dicho, háganlo más. Porque cuando Dios va contigo, y te abre puertas y te bendice. Concluyo con esto. A mí me quitaron la visa americana. Me dieron una vez, luego me dieron otra vez, se me venció y luego dice el cónsul, ya no visa para ti, ya no hay. Una vez, 2 veces, yo dije, vaya, ni modo, y me voy a tocar por el momento México y Guatemala. Ya los hermanos de La Vega ya no los voy a ver, según yo. Y mi esposa con su visa para 10 años. Y me decía, y se puso en huelga ella también con Dios. Me dijo, si vos no vas, yo tampoco voy. Pero vos tenés visa, allá está tu amiga, la hermana Cori. Pero si no, vos. Todos los hermanos pusieron en oración. Los hermanos allá en Texas me invitaban y oraban por mí, ayunaban. Entonces dije yo, bueno, entonces, ¿cuál es el asunto? Cuando oramos a Dios, cuando yo menos pensaba, abrió una puerta a Dios increíble. No coyote, no mojado, no nada de lo que fuera de la voluntad de Dios. Yo dije, yo quiero hacerla buena, ¿no? Y oramos. Y me dijeron, ¿y puede venir con su esposa? Y dije, bueno, voy a ir contigo. Y estamos ahí por llegar a hablar con el cónsul y me dijo, Nelson, no se te olvide que aquí va Jesús con nosotros. Y yo, ese es el tipo de esposa que yo necesito. Me alentó, hermano. Y vi que estaba el cónsul que me había bateado ya como 3 veces. Y solo faltaban 2, dije, ¿cómo que se va a tocar? Y no, pasé como una señora que era un ángel de Dios. Directamente un ángel de Dios. A mí me dijo una persona, mire, cuando usted vaya, lleve muchas fotos de los países donde usted ha predicado la palabra de Dios. Y no deje que usted de una vez, eso es lo que me dijo un amigo, usted de una vez dígale, mire, aquí traigo estas fotos y déselas así. Y yo con el montón de fotos, haciendo el consejo del amigo. Y nomás quiero le sacar un montón de fotos y mire aquí permítame, me dijo, déjeme ver aquí su récord primero. Pero con una ternura, hermano. Con la primera vez que me dieron visa. Como que era mi
mi amiga, la cónsul, hola, así me hola, ya nos llevamos. ¿Va para Estados Unidos? Me dijo, sí. ¿Cuánto hay? ¿Cuántos días quiere tanto? Vaya. Así. A las 10 de la mañana me fui. Pues ya no, toda vez así fue. Permítame, me dijo. Y luego me dijo, déjeme ir con mi jefe. Y se fue con su jefe. Y regresó. Me dijo, mire, me dice, usted es pastor para la gloria de Dios. Y mi esposa a la par. Mire, me dijo, yo a usted le voy a dar su visa. Y voy a poner aquí algo, me dijo, para que cuando usted entre a mi país, lo reciban bien. No sé ni qué puso, hermano, el ángel de Dios ahí. Y por bueno, rapidito vamos a decir, véngase para acá, y vamos a Las Vegas a predicar. Yo creo que venimos esa vez, creo yo. Y venimos, entré. Bienvenido, me dijo, aleluya, le dio gracias a Dios. Cuando haces la voluntad del Padre, hermano, aunque el diablo te cierre puertas, pero tú le puedes decir, Padre, yo he suplicado tu voluntad, tómame en cuenta, Padre. Entonces dirá Dios, yo te voy a honrar. No es lo que tú dices, es lo que dice el Padre. Así que no te muevas. Si Dios no te dice nada, no te muevas. Si Dios no te habla, aunque te den chisme, aunque te digan, aunque malinformen, aunque de repente surja algún rebelde que se le mete cosas, no lo escuche. Punto. Si mi mamita linda estuviera bien y me dijera, mira papito, no vas a hacer esto, mamita linda, eres mi madrecita y te quiero mucho, pero yo quiero la voluntad del Padre. Y el Padre va a decir, sí, por eso te voy a honrar, y va a honrar también a mi mamita. Cuando yo me fui al ministerio, dije a mi mamita, ¿qué diría usted si me voy al ministerio? ¿Y quién nos va a sostener aquí? Me dijo, Dios proveerá. Bueno, que te vaya bien, pues. Ella misma me ayudaba, de lo poco que tenía. Pero después yo la bendije, hermano, porque Dios me bendijo. Yo le puedo decir, en 36 años que tengo de ser cristiano, que cuando usted se someta a la voluntad de Dios, el Padre le bendice. Y dice el Padre, este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo. Yo dice, me agrada lo que hace. Cuando lo mire en la actividad, trabajando, buscando la presencia del Espíritu Santo, santificándose, guardándose, amando al prójimo, amando a su esposa, amando a su esposo, amando a sus hijos, amando a su iglesia. Y dice el Padre, este es mi hijo, lucha porque el diablo está hostigando para sacarte, para hacerte que abandones tu compromiso en la obra. Eso quiere. Y por eso cuando tú logras sacarte, Satanás gana ventaja. Por eso dice, ni deis lugar al diablo. Esta noche yo quiero que oremos para pedirle a Dios por su voluntad. Dile, Padre, yo estoy dispuesto. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad del Padre? No, perdón, me equivoqué de pregunta. ¿Cuántos quieren honra plena del Padre? Levántame la mano lo que quieren que el Padre los honre de manera, como dice Bolaine, descomunal. Yo quiero que el Padre me honre. Ahora la segunda pregunta. ¿Cuántos quieren someterse a la voluntad del Padre? Sométete más. Y entiende la palabra. La palabra es la que yo he predicado. Si me salí de la palabra, enójate conmigo. Y tiene razón, al fin y al cabo yo mañana me voy. Pero yo he predicado la palabra y siento libertad en mi espíritu que el Señor me dio esta palabra para usted en esta noche. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Agache su rostro y voy a orar por usted. Voy a orar. Yo quiero que se ponga de pie, mi hermano. Póngase de pie. Yo quiero que usted ore conmigo. Cierre sus ojos un momentito y dígale, Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero que hagas una oración tú con Dios. No te la voy a dirigir yo, tú dísela a Dios. ¿Sabías tú que hay cosas en tu vida que estás haciendo que están fuera de la voluntad del Padre? Satanás ha querido engañarte de manera directa o a través de personas.
te dicen que dejes a tu esposa, a tu esposo, que te dicen que dejes tu casa, que te dicen que abandones tu trabajo, que te dicen muchas cosas, o que abandones tu iglesia, o que abandones el evangelio, o que renuncies a tu privilegio. Pero dile: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, porque quiero tu honra. Habla con Dios. No sé si en esta noche hay alguna persona que quisiera reconciliarse con Dios, o quisiera aceptar a Cristo como su Salvador personal. Levante su mano y venga hacia aquí al frente. ¿Sabes por qué no te ha ido bien? Porque te alejaste del Padre, como el hijo pródigo. El hijo pródigo se alejó y le fue mal, pero cuando volvió a su padre lo honró. Y Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. ¿Quién va a aceptar a Cristo hoy por primera vez? ¿O se va a reconciliar con el Señor? Levántame la mano, por favor. Voy a orar por usted. Y véngase aquí al frente. Voy a orar por usted. Voy a orar por usted rápidamente. Si hubiera alguien que va a aceptar a Cristo. O se va a reconciliar con el Señor. Yo no voy a tratarme en este llamamiento, porque esta es una palabra para la iglesia, y voy a hacer esta invitación a toda la iglesia. En primer lugar, que desea la honra de Dios, y a los que quieren hacer la voluntad del Padre, vénganse aquí al frente con el hermano César y el hermano Enrique y nuestras esposas. Vamos a ministrarles a ustedes hoy. Vénganse, salgan rápido. Dios les bendiga todo lo que están pasando. No te quedes ahí. Tú necesitas estar en la voluntad del Señor. Si pasan todos, para mí mejor, porque el Padre quiere honrarte. Quiero que sepas que el Padre tiene honras para ti. Sigan pasando, mis hermanos. Quiero que sepas que el Padre tiene algo bien lindo para ti. Tiene regalos, tiene cosas bellas. Yo no sé de qué manera el enemigo te ha tentado, pero vea la oración como Jesús. Y si es posible, llora profundas lágrimas, o suda como grandes gotas de sangre, y dile: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta tentación, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Servidores, si hay servidores que quieren pasar aquí al frente, hermanos servidores que están ahí y quieren pasar, vénganse, servidores, músicos, cantores, líderes, vénganse. Aleluya, hay presencia del Espíritu Santo, hay presencia del Espíritu Santo. Shamalama.